Ella solo entregaba almuerzos, hasta que dio, sin querer, un consejo que salvó 5 millones, y cambió su vida para siempre. Señor, su estrategia millonaria está equivocada. Las palabras escaparon de los labios de Rachel Collins. Antes de que pudiera detenerlos, 12 ejecutivos se congelaron en medio de una conversación en el sala de conferencias con paredes de cristal de Whitmore Strategic. ¿El carrito de reparto que tenía en las manos? Parecía una prueba de su audacia, un repartidor de almuerzos que retaba a las mentes más brillantes del mundo empresarial estadounidense. 30 segundos, estas 7 palabras destruirían su sustento o salvarían una. Acuerdo de 5 millones de dólares. No tenía ni idea de cuál. El piso 28 de Whitmore Strategic brillaba con el tipo de historias de éxito inspiradoras que adornaban las portadas de las revistas. Las salas de conferencias de cristal albergaban decisiones millonarias mientras ejecutivos elegantes con trajes de miles de dólares daban forma al lugar. El futuro de las marcas globales. Este era un mundo construido sobre credenciales, conexiones y la creencia inquebrantable de que la experiencia tenía un precio. Rachel empujaba su carrito de reparto a través de estos pasillos de poder, su reflejo fantasmal contra las altas ventanas. Ella era el ejército invisible que mantenía estos templos del comercio funcionando sin nombre, pasados por alto, existiendo en él. Márgenes de las ambiciones ajenas. La habitación 2847 la llamaba, pero no tenía ni idea. Ella caminaba hacia el momento que destrozaría todo lo que el mundo corporativo creía sobre quién merece ser oído. Su mano temblorosa había alcanzado la manija de la puerta equivocada mientras el sonido de voces frustradas se filtraba a través de las paredes. Dentro, 12 ejecutivos estaban sentados congelados alrededor de una mesa de conferencias, con sus rostros grabado con el tipo de derrota que llega cuando todo lo que has construido está en juego. La pantalla de presentación brillaba con cuadros y gráficos que parecían tan fríos como el silencio en la habitación. Esta conmovedora chica que había pasado años perfeccionando el arte de la invisibilidad, de repente vio algo que la dejó sin aliento. ¿La estrategia de marca expuesta ante estas mentes brillantes? Le faltaba precisamente lo que hacía que Bran conectara con los humanos. Su corazón encuentra compasión por ambos, los que luchan. Ejecutivos y clientes que nunca se sentirían verdaderamente vistos con este enfoque. Años de repartir almuerzos le habían enseñado a leer las alas para percibir cuando el éxito se le escapaba. Son un marca, continuó, su voz cada vez más fuerte a pesar de su corazón acelerado. ¿Por qué? ¿Usan cifras tan frías? El silencio que siguió fue ensordecedor. 12 pares de ojos se volvieron hacia la fuente de esta sabiduría inesperada. Una mujer cuya perspicacia motivadora había. Acabamos de superar semanas de sesiones de estrategia fallidas. David Whitmore, director ejecutivo. Lentamente se giró de la pantalla de presentación para estudiar al repartidor, quien de alguna manera había visto lo que todo su equipo de los expertos habían fallado. El mundo de Rachel se tambaleó cuando se dio cuenta de que acababa de. Le dijo la verdad al poder y el poder estaba escuchando. La chica tímida que se había disculpado por existiendo toda su vida acababa de desafiar a una sala llena de estrategas. Y no se reían. ¿Qué pasa cuando la persona con la respuesta correcta es la última persona que alguien? ¿Esperabas tenerlo? El apartamento de Rachel contaba la historia de sueños postergados. Los libros de texto de su programa de marketing estaban apilados debajo de una pila de obras de arte de su hijo Tommy, de 7 años. Se movía por su pequeña cocina con eficiencia práctica, preparando su almuerzo para la escuela, mientras mentalmente, calculando si las ganancias de la entrega de esta semana cubrirían tanto la compra de comestibles como los útiles escolares. La rutina matutina. Era un sándwich sagrado de mantequilla de maní y mermelada, cortado en diagonal, rodajas de manzana en un recipiente pequeño, una nota escrita a mano. Guardado dentro. Que tengas un buen día, cariño. Recuerda, eres más valiente de lo que crees. Era el mismo mensaje que su propia madre le había escrito cuando el mundo aún parecía lleno de posibilidades. Mamá, ¿por qué siempre te ves triste cuando ves esos libros?
Tommy preguntó mientras sus pequeños dedos trazaban la columna vertebral del desarrollo estratégico de la marca. Rachel dejó la mano apoyada en la portada. ¿Tenía 26 años cuando compró? Este libro está lleno de pasión y ambición. Eso fue antes de que el embarazo lo cambiara todo. Antes de que le dieran la beca. Revocar. Antes de que su novio decidiera que la paternidad no estaba en sus planes. Antes de que el mundo le enseñara a esta tímida niña que algunos sueños tienen fecha de vencimiento. Solía pensar que podía construir algo importante, dijo suavemente. Pero a veces la vida tiene otros planes. Tommy estudió su rostro con seriedad. La expresión que tienen los niños cuando sienten el dolor de sus padres. Quizás la vida simplemente se equivocó de ritmo. Quizás solo necesitas que suceda algo motivador. Rachel sonrió a pesar de sí misma, 7 años. Vieja y ya más sabia que ella. Mientras acompañaba a Tommy a la parada del autobús, ella observó la forma en que otras madres se agrupaban, su risa relajada y sus tazas de café de diseño, creando un ambiente. Barrera invisible que nunca la habían invitado a cruzar. Hablaron de reuniones de la PTAI. Partidos de fútbol de fin de semana, planes de vacaciones y tutorías privadas. Rachel escuchó desde los bordes, su uniforme de entrega la marca como diferente, como alguien que pasa por su mundo en lugar de perteneciente a ella. La señora Patterson preguntó si vendrás a la fiesta de la clase la próxima vez. Viernes. Dijo Tommy tirando de su mano. A Rachel se le encogió el corazón. Ella estaría trabajando como siempre, perdiéndome otro hito, otra oportunidad de ser el tipo de madre que se presenta en todo. Lo intentaré, cariño. Ya sabes, lo intentaré. Pero ambos sabían lo que eso significaba. Él. A la mañana siguiente, el teléfono de Rachel vibró con un número desconocido. Profesional. Cortés. ¿Estaría disponible para entregar el almuerzo específicamente a la oficina del señor Whitmore? Mismo edificio, mismo piso. Pero esta vez, la invitación era diferente. Intencional. Se encontró parada afuera de su oficina justo al mediodía, en el punto de entrega. Bolso en mano, intentando calmar el nerviosismo que le azotaba el pecho. A través del cristal. Paredes, podía verlo revisando documentos, con el ceño fruncido en concentración. Las noticias de la mañana se reproducían silenciosamente en una pantalla de pared. ¿Titulares sobre la volatilidad del mercado y las empresas? La incertidumbre se desplaza como un recordatorio de lo frágil que puede ser el éxito. David levantó la vista cuando ella llamó a la puerta y le sorprendió lo exhausto que parecía. Esta no era la presencia imponente de la sala de conferencias de ayer. Era un hombre que soportaba el peso de demasiadas cosas. Decisiones, demasiada responsabilidad. Gracias por venir, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Bueno, esperaba que pudiéramos hablar de lo que dijiste ayer. El instinto de Rachel fue disculparse, minimizar, desaparecer. Pero algo en su tono la detuvo. Aquí no hubo condescendencia. Ninguna cortesía corporativa enmascarando un despido. Solo curiosidad genuina. No debería haber interrumpido, comenzó. No interrumpiste, dijo David. Dijo en voz baja. Nos salvaste de cometer un error muy costoso. Ese cliente. Llevan 3 años con nosotros. La presentación de ayer debía asegurar su mayor campaña hasta la fecha. En cambio, estaba a punto de terminar nuestra relación por completo. Rachel sintió la familiar opresión en su pecho, la ansiedad que sentía al ser vista, al ser notada. Pero debajo. Eso, algo más, despertó un destello de la mujer que solía ser antes de que la vida le enseñara a dudar de todo lo que sabía. Simplemente me di cuenta de que no estaban conectando con lo que les estabas mostrando. David se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lo supiste? Por primera vez en años, Rachel se encontró hablando sobre estrategia de marketing. No como un exalumno ni un profesional fracasado. Pero como alguien que había estado observando, aprendiendo, viendo patrones que otros pasaban por alto. Cuando eres invisible, dijo, con la voz cada vez más fuerte, notas cosas. Lenguaje corporal.
La forma en que cambia la expresión de las personas cuando escuchan algo que no les parece cierto. Tu cliente no solo compra publicidad, sino confianza. Pero tu presentación se centró en métricas sí, cuota de mercado. No les demostraste que entendías quiénes eran realmente. David asintió lentamente. ¿Y quiénes son realmente? ¿La empresa qué? Empezó en el garaje de alguien porque querían que la receta de su abuela estuviera disponible para todos. No es una corporación. Es una familia que creció. ¿Tu estrategia debería ser cómo? Volver a casa, no como una reunión de directorio. Las palabras salían con más facilidad ahora, fluyendo de una parte de sí misma que creía muerta. David escuchó sin interrumpir. Tomar notas y hacer preguntas demostró que realmente la escuchaba. Rachel se encontró describiendo sus observaciones de cientos de viajes de entrega, cómo se sentían en diferentes oficinas, que la energía en las habitaciones le hablaba de las personas que trabajaban allí y de la forma en que las empresas exitosas se movían con un propósito. Mientras que los que luchaban se movían con desesperación. Hago entregas a 30 negocios diferentes en este distrito, dijo. Veo a los que prosperan y a los que apenas sobrevivir. La diferencia no siempre es cuestión de dinero o recursos. Se trata de si las personas sienten que importan, que son parte de algo más grande que ellas mismas. David se quedó en silencio por un largo momento, procesando lo que ella había compartido. Tenemos un equipo de 12 estrategas, dijo finalmente, todos con títulos impresionantes y años de experiencia. ¿Cómo viste lo que se les escapó? Rachel guardó silencio un largo rato, eligiendo sus palabras con cuidado. Quizás porque sé lo que se siente ser despedido por las circunstancias. En lugar de capacidades. Cuando te han descuidado toda la vida, desarrollas una visión diferente. Tú. Ver a las personas y situaciones que todos los demás pasan por alto. Señaló hacia la ventana donde otros edificios de oficinas se extendían hacia el cielo. Sus estrategas ven datos, puntos y segmentos de mercado. Veo personas reales intentando comprender sus decisiones, buscando marcas que comprender sus vidas. Pero, ¿qué sucede cuando alguien que ha sido ignorado finalmente tiene la oportunidad de ser? ¿Lo oíste? Me doy por vencido. Las dos palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno mientras Vanessa Klene estaba en la puerta de David, con su carta de renuncia aferrada entre sus dedos perfectamente cuidados. ¿Pero este no era él? Un final que nadie esperaba. Fue solo el comienzo del enfrentamiento corporativo más dramático que Whitmore Strategic haya tenido jamás. Presencié. Los tacones de Vanessa resonaron con fuerza contra el suelo de mármol mientras se acercaba. La oficina de David. A través de las paredes de cristal, podía verlo aún conversando con la repartidora, con la cabeza inclinada sobre documentos estratégicos que deberían haber sido de su dominio. Su mandíbula se tensaba con cada paso. Durante 5 años, Vanessa había construido su reputación de ser la mente estratégica inquebrantable de Whitmore Strategic. Tenía un MBA de Wharton, testimonios de clientes que se leían como cartas de amor y un historial que hablaba por sí solo. Ella no estaba dispuesta a ver su autoridad socavada por alguien que ni siquiera podía. Vístete para la ocasión. David, necesito hablar contigo, dijo. Dijo, entrando sin llamar. Su gasa cubrió a Rachel con un desdén apenas disimulado. En privado, Rachel recogió sus cosas rápidamente, sintiendo la vergüenza familiar subiendo por su garganta. Ella era un intruso aquí que jugaba a disfrazarse en un mundo que nunca lo aceptaría verdaderamente. Ella. En realidad, Vanessa, me gustaría que Rachel también escuchara esto. David dijo que su tono, medida pero firme, aportó algunas ideas sobre el relato de Morrison. Creo que podríamos cambiar nuestro enfoque por completo. La risa de Vanessa fue cortante y aguda. Perspectivas de nuestra repartidora de almuerzos. Se giró hacia Rachel, con su sonrisa fría y profesional. Seguro que tienes buenas intenciones, pero la estrategia requiere años de formación, industria, conocimiento, comprensión de la dinámica del mercado.
Que francamente la campaña de Morrison fracasó porque se basó en suposiciones en lugar de empatía. Rachel dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí misma. Con su propia calma. Sus grupos focales mostraron desconexión porque su mensaje trataba su marca como una mercancía, en lugar de una comunidad. La temperatura en la habitación pareció bajar. Vanessa entrecerró los ojos. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Quizás no, admitió Rachel. Pero yo sé. Lo que se siente cuando te tratan con condescendencia, cuando mi valor lo determinan mis circunstancias en lugar de mí. Contribuciones. Y eso es exactamente lo que su campaña hizo con los clientes de Morrison. Vanessa se volvió hacia David y alzó la voz. De esto es precisamente de lo que hablo. Somos una organización profesional, no un caso de caridad para personas que creen que entienden los negocios porque miran la noticia. Pero David estaba estudiando a Raquel con nuevo interés. ¿Qué quieres decir con tratarlos como una mercancía? Rachel respiró hondo mientras recuperaba la voz. Morrisons es una panadería familiar que se expandió a nivel nacional. Su campaña se centró en la cuota de mercado y los precios competitivos. Pero sus clientes no les compran porque sean baratos. Compran porque Morrisons les hace sentir que son parte de algo especial. Como si apoyaran un sueño que podría haber sido suyo. Lo que pasó después sería: conviértete en leyenda de la oficina. Vanessa sacó su teléfono y lo colocó sobre el escritorio de David con un clic brusco. Llamo al director ejecutivo de Morrison ahora mismo. A ver qué opina sobre aceptar consejos empresariales del personal de catering. David levantó una mano. Vanessa, eso no es necesario. Oh, pero lo es. Sus dedos volaron por la pantalla. James Morrison necesita saber que su campaña multimillonaria está siendo influenciada por alguien sin ningún conocimiento. Credenciales, cero experiencia y cero comprensión de lo que se necesita para construir una marca. Rachel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Era el momento en que su breve atisbo de posibilidad, derrumbarse bajo el peso de la realidad. Empezó a levantarse para escapar antes. La humillación fue total. Pero la voz de David la detuvo. En realidad, es una buena idea. Llamémoslo. Ambas mujeres lo miraron con asombro. James lleva meses frustrado con nuestro enfoque. David continuó, sus ojos se fijaron en Vanessa. Ha amenazado con cerrar la cuenta 3 veces. Quizás sea hora de qué. Le pregunté directamente qué opinaba sobre una nueva perspectiva. La videollamada se conectó y James. El rostro curtido de Morrison apareció en la pantalla. Detrás de él, Rachel pudo ver la familiar calidez de un anuncio. Empleados de cocina con delantales moviéndose con eficiencia practicada. David, me alegro de verte, dijo James. Luego hizo una pausa al notar la tensión en la habitación. Todo está bien. James, quiero comentarte algo, dijo David con cautela. Hemos estado trabajando en un nuevo enfoque para su campaña. Menos enfoque en las métricas de mercado, más énfasis en lo emocional. La conexión que tienen tus clientes con la historia de tu marca. James se inclinó hacia adelante, interesado. Continúa. David miró a Rachel y luego volvió a la pantalla. La idea vino de alguien externo. Nuestro equipo tradicional. Alguien que comprendió que sus clientes no solo compran productos horneados, sino que también compran. En un sueño. Ahora estamos hablando, dijo James, su rostro iluminándose. Eso es exactamente lo que he estado tratando de decirte durante meses. A los clientes no les importa que tengamos el precio más bajo en 17 estados. ¿Les importa que la receta de mi abuela sea? Todavía se hace con el mismo amor que ella puso hace 60 años. Vanessa se quedó boquiabierta. Cuéntame más sobre este nuevo enfoque. James continuó, porque honestamente, si no podemos encontrar una manera de conectarnos con los corazones de las personas en lugar de solo con sus carteras, tendré que considerar otras opciones. David miró directamente a Rachel. ¿Te gusta explicar tus pensamientos? Lo que siguió fue lo más extraordinario. 15 minutos en la historia de Whitmore Strategic. Rachel,
con su voz cada vez más fuerte con cada palabra, guió a James Morrison a través de su visión para su campaña. Habló de contar historias en lugar de vender, de la comunidad, en lugar de la competencia, de la forma en que su marca podría hacer que las personas se sientan parte de algo más grande que ellas mismas. Sus panaderías no son solo negocios, dijo con evidente pasión. Son lugares de reunión donde las familias celebran momentos importantes, donde los vecinos se hacen amigos tomando un café, donde el olor a pan fresco hace que todos se sientan como en casa. James asintió con entusiasmo. Sí, exactamente. Esa es nuestra marca. Eso es lo que somos. Entonces su publicidad debe sentirse como una invitación a unirse a esa comunidad, no como un discurso para elegirlo a usted en lugar de a los demás. Competencia. Al terminar la llamada, James tenía una petición. Quería ver esta nueva. Enfoque en acción, una presentación completa centrada en la conexión emocional en lugar de que el análisis de mercado. Y David, añadió antes de despedirse. Quiero conocer a la persona detrás de esta idea. Cualquiera que entienda nuestra marca también merece una visita adecuada. Introducción. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa se quedó mirando la pantalla en blanco mientras su mundo cuidadosamente construido se movía bajo sus pies. Esto es una locura, susurró. Vas a arriesgar a nuestro mayor cliente. Sobre las ideas de alguien que finalmente le dio ese cliente. Lo que ha estado pidiendo, terminó David en voz baja. ¿Qué pasa cuando la persona que todos descartaron resulta ser justo lo que todos necesitaban? No acepto el trabajo. Las palabras de Rachel resonaron en la oficina de David como una piedra arrojada al agua quieta, creando ondas de conmoción que llegó a cada rincón de la habitación. Después de todo lo que habían pasado, después de demostrar su valía más allá de toda duda, ella se marchaba. La carta de renuncia de Vanessa llegó esa tarde. Nítida, profesional y directa. No podría trabajar en un entorno donde ya no se respetaban los protocolos profesionales adecuados, donde alguien sin las credenciales podían invalidar años de experiencia. David lo había leído 2 veces y luego llamó. Rachel llegó a su oficina con lo que él creía que sería la conversación más fácil de su carrera. Una oferta de trabajo. Una celebración, un final feliz para una semana extraordinaria. En cambio, encontró. Él mismo miraba fijamente a una mujer que parecía más conflictuada que victoriosa. Rachel, no lo entiendo, dijo. El contrato aún estaba extendido sobre su escritorio entre ellos. ¿Morrison específicamente? Te lo pedí. El equipo está entusiasmado de trabajar contigo. Esto es todo lo que has logrado. Las manos de Rachel temblaron levemente mientras se alisaba el uniforme de reparto para lo que pensó que podría ser la última vez. De eso se trata. No he trabajado para esto. Hace una semana, era invisible. Ahora quieres convertirme en la imagen de tu equipo de estrategia. ¿Qué pasa cuando se acaba la novedad? David se reclinó en su silla, observándola con nueva comprensión. ¿Crees que esto es caridad? ¿No es así? La voz de Rachel era apenas un susurro. La chica tímida que tuvo suerte con un buen percepción. La madre soltera que necesitaba un respiro. Ya viví esa historia antes. David. No termina bien. Durante mucho tiempo. Por un momento, ninguno de los dos habló. Fuera de las ventanas, la ciudad zumbaba con sus. La energía habitual de la tarde, ajena al drama silencioso que se desarrolla en el piso 28. ¿Puedo contarte algo? David finalmente explicó por qué fundé esta empresa. David se puso de pie y caminó hacia la ventana, su reflejo parecía un fantasma contra el cristal. Hace 15 años, trabajaba para una empresa muy parecida a esta. Mi esposa era artista, principalmente acuarelas. Me mostraba su trabajo, me pedía mi opinión, intentaba explicar su proceso creativo. La voz de David se fue apagando. ¿Nunca realmente? Escuché. Siempre estaba pensando en la próxima presentación al cliente, la próxima sesión de estrategia. Se volvió para mirar a Rachel, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Un día,
Pintó algo que su galería quería presentar en una gran exposición. Estaba tan emocionada que quería. Para celebrar, quería hablar sobre lo que significaba para su carrera. Le dije que estaba demasiado ocupado. Tuve una cena con un cliente que no podía moverse. Rachel sintió que se le oprimía el pecho, reconociendo el peso del arrepentimiento en su voz. La exposición fue un gran éxito, pero para entonces ella ya se había ido, se llevó a nuestra hija. Y se mudó a Portland, dijo que estaba cansada de ser invisible para la persona que se suponía que debía verla más. Claramente. David regresó a su escritorio y se sentó frente a ella. Empecé Bitmore. Estratégico porque quería construir algo diferente. Un lugar donde las buenas ideas importaran más que las buenas credenciales. Donde ver con claridad se valoraba más que hablar en voz alta. Señaló el contrato que tenía sobre el escritorio. Pero en algún momento, yo olvidé mi propia misión. Rachel miró fijamente al hombre frente a ella, exitoso. Poderosa, rota de maneras que el éxito no pudo arreglar. Por primera vez, ella vio más allá del título ejecutivo a la persona que estaba debajo. Tu esposa, dijo en voz baja. ¿Tú? ¿Has hablado alguna vez con ella ahora? David negó con la cabeza. Se volvió a casar hace 2 años, una compañera artista que ve su trabajo como siempre quiso ser vista. Mi hija a veces me envía fotos. Fiestas de cumpleaños, obras escolares. Se ven felices, ¿y tú eres feliz? Era una pregunta que nadie le había hecho en años. David la consideró seriamente. Pensé que lo era, dijo finalmente, hasta esta semana. Hasta que vi a alguien con. La verdadera visión fue descartada porque no encajaba en nuestra estrecha definición de experiencia. Me recordó todo lo que había perdido al cometer el mismo error. Rachel sintió que algo se movía en su pecho. Esto no era caridad. Esto no era novedad corporativa. Esto era reconocimiento, lo que había buscado toda su vida adulta. La oferta de trabajo, dijo, recogiendo el contrato. ¿Es real? No porque me sienta bien. Historia, sino porque realmente crees que puedo hacer este trabajo. La respuesta de David fue inmediata y certera. Rachel, ¿en 5 años dirigiendo compañía, nunca he visto a nadie conectar con las verdaderas necesidades de un cliente como lo hiciste con Morrison? Eso no es suerte. Eso es talento. Se inclinó hacia adelante, su voz, seria. No se trata de arreglar mis errores pasados. Se trata de salvar a esta empresa de convertirse en el tipo de lugar que crea personas como Vanessa. Brillantes, realizados y completamente desconectados de los seres humanos a los que se supone que deben servir. Rachel volvió a mirar el contrato. Puesto de consultora estratégica. Horario de medio tiempo, beneficios de atención médica, un salario que le permitiría dejar de elegir entre la compra y los útiles escolares de Tommy. Pero más que eso, un título que significaba sus ideas. Importaba. Un escritorio que significaba que pertenecía a algún lugar. Un futuro que significaba que su hijo crecería viendo a su madre reclamar su lugar en el mundo en lugar de disculparse por ocupar espacio. Hay una condición, dijo, con la voz cada vez más fuerte. David arqueó una ceja. Dímelo. Quiero seguir haciendo entregas un día a la semana, no porque necesite el dinero, sino porque nunca quiero olvidar lo que se siente como ser invisible. El momento en que dejo de ver a las personas que todos los demás pasan por alto es el momento en que dejar de serte útil. Por primera vez en semanas, David sonrió. Realmente sonrió con genuina calidez en lugar de cortesía corporativa. Trato hecho, dijo, extendiendo la mano sobre el escritorio. Mientras Rachel firmaba al pie del contrato, Rachel Collins, no el nombre que había llevado con vergüenza durante tanto tiempo. Durante mucho tiempo, sintió algo que no había experimentado en años. No solo esperanza, sino certeza. Ella pertenecía aquí. ¿Qué pasa cuando alguien finalmente se detiene? ¿Se disculpan por sus sueños y empiezan a reclamarlos? La presentación trimestral de estrategia se realizó en la misma sala de conferencias donde Rachel se topó por primera vez con su destino.
Pero ahora estaba al frente de la sala de presentaciones ante un grupo de líderes de la industria que habían venido a aprender sobre el revolucionario sistema de Whitmore Strategic. Enfoque de la empatía de marca. El marketing tradicional pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que hagan los clientes?, explicó Rachel con voz firme y segura. La estrategia basada en la empatía pregunta, ¿qué necesitan sentir los clientes? La diferencia es transformación versus transacción. Al fondo de la sala, David observaba. Con algo que se acercaba a lo asombroso. La mujer nerviosa que una vez se había disculpado por existir se había convertido en alguien que llamó la atención, no por la fuerza sino por la verdad. La presentación continuó con estudios de casos, métricas que demostraron el poder de la conexión emocional y testimonios de clientes que habían descubierto nuevos niveles de fidelidad. Pero lo que más conmovió a la audiencia fue la historia detrás de la estrategia. Como la perspicacia de un repartidor había revolucionado el enfoque empresarial de toda la empresa. La campaña de Morrison no solo aumentar sus ingresos en un 340%. Rachel continuó haciendo clic en la siguiente diapositiva. Cambió la forma en que sus clientes se ven a sí mismos. No solo compran productos horneados. Se unen a una comunidad que valora la tradición familiar, la conexión auténtica y la creencia de que lo bueno. Las cosas toman tiempo para crearse. Una ejecutiva levantó la mano. ¿Cómo? ¿Se mide la empatía en marketing? Rachel sonrió, recordando su propia incertidumbre de hace apenas unos meses. Lo mides en las historias que los clientes cuentan sobre tu marca, en la forma en que sus rostros se iluminan cuando hablan de tu marca. Producto, en los correos que envían, no se quejan de los problemas, sino que comparten. ¿Cómo los hiciste sentir comprendidos? Después de la presentación, como los asistentes. Después de discutir estrategias de implementación y reuniones de seguimiento, Rachel se encontró sola con Mark, que se había tomado un descanso de sus tareas de seguridad para escuchar desde la puerta. ¿Sabes lo que pienso?, dijo, mientras su curtido rostro se transformaba en una sonrisa. Creo que a veces el universo pone a la persona correcta en el lugar equivocado en el momento exacto. Rachel se rió, el sonido era pleno y genuino. Pensaba que estaba perdida. Resulta que solo estaba tomando el camino más largo a casa. Mark asintió pensativo. Has dado esperanza a mucha gente, ¿sabes? No solo a la gente de traje de arriba, sino también al personal de limpieza. Equipo de mantenimiento, todos los que mantenemos este lugar en funcionamiento. Vemos lo que han hecho. ¿Vemos que alguien como nosotros puede? Asunto. Sus palabras impactaron más profundamente que cualquier métrica de éxito empresarial. La transformación se extendió mucho más allá de los muros de Whitmore Strategic. Rachel fue invitada a hablar en 3 conferencias de marketing, y su historia se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios. Pero el impacto que más apreciaba estaba más cerca de casa. La maestra de Tommy había llamado sobre sus héroes del proyecto escolar en trabajos comunes. Había elegido a su madre, diciendo: ella ayudó a las empresas a entender a los clientes viéndolos con el corazón en lugar de solo con los ojos. Las madres de la PTA que antes se mantenían a distancia, ahora buscaban su consejo. Señora Patterson, a cuya fiesta de clase finalmente había asistido Rachel, había pedido ayuda con el marketing de sus camiones de comida. Nunca me di cuenta, había dicho, de que podíamos ver lo que todos necesitábamos incluso antes de que lo supiéramos. 6 meses después de esa primera reunión, Whitmore Strategic había cambiado. Una vez en apuros, la empresa ahora lideraba la fidelización y el compromiso de los clientes. 3 competidores habían intentado fichar a Rachel con ofertas elevadas. Ella las rechazó todas. ¿Por qué?, preguntó David. Porque aquí fue donde alguien creyó en quien podía llegar a ser, no solo en lo que había logrado, respondió. ¿Ese tipo de? La fe lo cambia todo. La cultura de la empresa también cambió. Las nuevas contrataciones se centraron sobre el potencial. La retroalimentación de los empleados reemplazó las órdenes de arriba hacia abajo. La jerarquía rígida
Dieron paso a la colaboración. Lanzaron la iniciativa de voces ocultas, reuniendo. Las observaciones del personal de soporte a menudo se pasan por alto. Los resultados fueron increíbles. Conserjes, recepcionistas, conductores, todos ofrecieron perspectivas clave. Tommy, que ahora tiene 8 años, a veces visitaba la oficina. El personal había aprendido a escucharlo cuando hablaba. La sabiduría era evidente en familia. Un día preguntó, ¿por qué los adultos parecen más felices ahora? Rachel hizo una pausa. Porque aprendieron que las buenas ideas pueden surgir de cualquier parte, y resolver problemas significa escuchar a todos, asintió, archivando la lección. Una noche, David se paró en la puerta de su casa. Quería agradecerte, dijo. No solo por salvar a Morrison, sino por recordarme que las mejores respuestas vienen de los lugares más inesperados. Rachel sonrió, recogiendo las fotos de Tommy. Te arriesgaste con alguien más. Descartado. Eso dice más de ti que de mí. Quizás David dijo, pero tú. Demostramos que la experiencia no consiste en tener todas las respuestas. Se trata de hacer las preguntas correctas. Especialmente, ¿a quién no estamos escuchando? Cuando Rachel se fue, pasó por la ventana. Donde una vez se había visto pequeña e insegura. Ahora veía a alguien que siempre había tenido valor. Solo necesitaba el momento adecuado para lograrlo. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Ella esperaba que otros que trabajaban en empleos discretos y pensaban que habían perdido su momento también lo encontraran. Porque la transformación no es convertirse en alguien nuevo. Es finalmente ser quien siempre quisiste ser.